exceso de presión de poros al punto B, que es este otro punto que está acá. Para cualquiera, un cambio para imaginar, porque vamos a ver el exceso de presión de poros que está bajo la influencia del nivel freático. Completamente. Entonces, fíjense que lo que dice este diagrama es que comenzando un exceso de presión de poros máximo, claro, llega hasta un 30%, hasta menos 30 kilómetros por metro cuadrado cuando termina de construir la primera etapa. La segunda etapa, ese exceso de presión de poros se empieza a disipar. Hasta que llegamos a los 200 días, 205 días, que sería por cierto un poquito más desplazado de la línea punteada. Que fíjate que no está tan lejos de la disipación completa, está menos 5, y fíjate donde se hace asintótico en la segunda carga. ¿Se dan cuenta de eso? Quizás si hubiesen dejado 220 días, eso se puede modificar, se podría llegar al punto superior. Entonces se termina de consolidar la primera etapa y se construye la segunda. Entonces se construye ya la segunda etapa, que tiene hasta este punto de exceso de presión de casi 25 kilómetros por metro cuadrado, y después se deja hasta llegar hasta ese valor mínimo que decíamos. Esas preguntas que hace Banchieri justamente es lo que uno se va haciendo cuando va haciendo un diseño. ¿Y qué pasa si a las curvas? ¿Y qué pasa si y te vas dando cuenta cómo va reaccionando el modelo? También si uno tuviese tiempo de hacerlo, ¿no? Que no estuviese con el plazo, podría decir, no, en vez de 200 o 205 lo dejo 230, 240. Exactamente, pero fíjate que, a ver, distinto hubiera sido si el modelo, si este hubiera estado acá y la disipación de polo te hubiera dado arriba. Entonces quiere decir que la primera etapa no dejaste consolidar y sí en la segunda, pero no sé desde el punto de vista funcional si te sirvió o no te sirvió, ¿viste? Porque lo mismo ibas a hacer la segunda carga, ¿me entendés? Pero depende del caso, o sea, no tampoco tan... ¿Sí? Vamos al factor de seguridad. Bueno, una vez visto esto, lo que vamos a ver realmente lo que nos importa, acá no es si queremos guardar, podemos guardar todas estas curvas en un archivo para tenerlas como valor. Esta es una de las curvas, esta que está acá es una de las curvas que le vamos a pedir como resultado del ejercicio. Y yendo de vuelta a las fases de cálculo, vamos a establecer tres fases de cálculo nuevas que son para determinar el factor de seguridad. El factor de seguridad cuando terminamos de construir la fase 1, por decirlo así, el factor de seguridad después de la fase 3 y el factor de seguridad final después de la fase 4 cuando se terminó de consolidar o llegamos a la exceso de presión de poros. Entonces, hacemos un clic en New, incluye la fase 5, fíjense que está con una flecha azul distinta de los tildes verdes, que dice fase a calcular. Le decimos que comience no de la fase 4, sino de la fase 1. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que en esta parte que está acá le dice el número de la fase y que comienza de qué fase. Entonces la fase, ahora vimos que la fase 2 comienza de la 1, la 3 de la 2, la 4 de la 3, y ahora la 5 decimos que comienza de la 1. El cálculo va a ser por reducción de phi y de c, que era lo que explicaba recién. Que hace el programa a través de este método tiene un valor MCF, que vamos a ver enseguida, tiene una relación de la reducción de esos factores de resistencia, presión y administración interna en función de los valores reales. Entonces el programa va disminuyendo esos valores y va variando esa relación hasta que llega a la... Es lo distinto que van a tener ustedes en la mecánica de suelo tradicional. El factor de seguridad en el análisis de estabilidad nube son las fuerzas que tienen, que actúan, dividido las fuerzas disponibles, o sea, la resistencia disponible, y de ahí sacan el factor de seguridad. Acá, ¿qué es lo que hace? El programa hace una triquiñuela, decir, bueno, estos son los phi y c disponibles, o sea, los reales que yo tengo, y empieza a disminuir el phi y el c hasta que llega al colapso. Inclusive, cuando llega al colapso ahí define el factor de seguridad inmediato. Que es lo que decía, no es el concepto de lo que ocurre, pero es cómo se han arreglado con los algoritmos para definir el factor de seguridad. Que es mucho más real que el que ustedes tenían, porque el que ustedes tenían o el que aprendieron no considera deformaciones, y es por lo que yo le decía, cuando se empieza a deformar el modelo o el
caso real se acomoda, mejora la resistencia y aumenta el factor de seguridad o mejora las condiciones de resistencia, despacito. Entonces, el modelo el CACHI, sí, como tiene tantos triangulitos, en la medida que se va deformando, mejora las condiciones de resistencia y ahí va haciendo los análisis. Bueno, lo que después de elegir el tipo de cálculo, pasamos a la solapa de parámetros y hacemos un tilde en esta primera opción, que es resetear los desplazamientos a cero. Lo que hace es incluir cualquier tipo de deformación existente que pudiera tener la geometría antes de después de esta cuarta etapa. Y fíjense que al ya elegir la opción de reducción de phi de C, directamente nos sale ya por defecto esta opción de multiplicadores incrementales. Si nos vamos a definir, se habilita la solapa de multiplicadores y el único valor habilitado es este 0,1 de MSF. Que MSF, lo que estamos diciendo acá es cuánto es el valor de la reducción del incremento de la resistencia, en cuánto se reduce la resistencia, esos valores de phi y de C, en base a los valores reales. Entonces, a través de ese valor, lo que va haciendo el programa va iterando y va reduciendo los valores hasta que llega a la rotura. Este valor, por supuesto, va aumentando, este valor de MSF, hasta que llega a un valor fijo. Cuando se rompió ese valor, después nosotros consideramos como factor de seguridad para la etapa de cálculo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Seguro se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Como resultado nos va a dar un valor de MSF. Claro, ese valor de MSF va a ser el coeficiente de seguridad que nosotros vamos a tener para la etapa de cálculo. En este caso, cuando termine de calcular esta fase de cálculo, nos va a dar un valor de MSF, que ese valor va a decir el valor de coeficiente de seguridad después de la construcción de la primer tongada, de la primera capa del terapia. ¿Todo lo tienes? O sea, coeficiente de seguridad frente a qué? Al desplazamiento. Claro, al colapso de la estructura, digamos. A ver, ¿qué te puede pasar? Que se te debilice. Ese es un tipo de colapso. ¿Qué te puede pasar? Que se te deforme 2 metros el cabezal de arriba, pero no colapsó. ¿Me entendés? Entonces, sí, él te va diciendo dónde colapsa y te va a indicar el colapso, ¿me entendés? ¿Te ubicás? ¿Se entiende? ¿No se puede crear diciéndole qué coeficiente de seguridad queremos nosotros? Si yo quiero un coeficiente de seguridad de 5, de 4. No. A ver. ¿Ah? No se puede, porque no vas a poner unas condiciones que te dan. Porque vos le estás pidiendo en ese caso que te diga qué tipo de suelo, qué densidad, qué Claro, humedad. sí, vos una vez que obtenés el coeficiente de seguridad, bueno, vos decís, supongamos que te dé 0,5. Vos sabés que tenés un margen muy pequeño, es 0,5. Normalmente tenés que tener 1,2, 1,5, o sea, un 20 o un 50% de seguridad respecto al margen de rotura. 2 ya sería espectacular, muy grande. Entonces, si vos tu modelo te dio 0,8 o 1 significa que está, mirame y no me toqué, ¿me entendés? Que para una excavación, como hablábamos recién, una excavación temporaria con coeficiente de seguridad 1, está, porque vos excavás y ahí nomás sublugás o haces la obra o tendés el talud. Pero, por ejemplo, nosotros lo que nos pasó una vuelta, estábamos así trabajando en la facultad y estaban excavando, no sé si se los conté, estaban excavando la excavación esa de Jaya para el casino y se habían mandado a excavar 8 metros de profundidad en vertical, locura total. Siempre hay que excavar escalonado justamente por el tema del coeficiente de seguridad. ¿Qué pasó? Lo agarró una lluvia continua como esta y se empezó a ir. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque las calles se empezaron a agrietar y se iba, entonces la grieta que estaba en superficie se iba. Entonces nos llamaron y rápido tuvimos que decir, bueno, a ver, sacamos la muestra y eso se hizo en 2 días, o sea, no se podía hacer antes porque de acá que sacar la muestra, de salida, sacar los parámetros,
y apenas tuvimos el coeficiente daba 0,6. Entonces 0,6 significa que se te va a ir, o sea, menos de 1. Entonces, ¿qué hicimos? 0,6 por teléfono. ¿Qué es lo que hacemos? Y meterle un talud. Entonces, todo lo que habían excavado, que lo estaban sacando, lo tuvieron que meter de contrafuerte, porque normalmente lo que se te va siempre es el pie, por eso Diego puso el A en el pie. Entonces, reconformaron el pie y después que lo estabilizaron, bueno, dijeron, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y empezamos a romper por etapas. Pero fue así, ¿viste? Tenés que trabajar con San Reloj. Ingeniero, y en este caso, si nos da menor a 1, ¿qué tendríamos que variar para aumentar ese coeficiente de seguridad? ¿Qué haría? Cambiar la forma del Por ejemplo, una opción, extenderlo más. ¿Qué otro caso más? ¿Qué harías más? ¿Ah? Más etapas. Más ¿Quién capas. dice más etapas? Yo. ¿Quién es más? París. ¿Más etapas? Sí. No, porque estás hablando de estabilidad, o sea, capaz que alargar la armonía por más etapas, la altura de etapas. Puede ser drenar el suelo, ¿no? ¿Cuál? Drenar también puede ser. ¿Quién es el que está hablando? Podés sacarle un poco del agua. Pero ¿qué te va a pasar? Acuérdense que la tensión es efectiva igual a la presión total menos la presión del poro. Si sacás el agua, sacás las presiones intersticiales y aumentás la carga vertical, las presiones efectivas. Si aumentan las presiones efectivas, ojo, te aumentan las deformaciones. Entonces hay que tener cuidado también. O sea, mejora el coeficiente de seguridad, pero te van a aumentar las deformaciones. ¿Qué otra cosa más? Gracias por preguntar. Es que ya estamos llegando al final. Entonces, muchachos, se nos va la hora, la mía, pues ¿qué hacemos? Usemos la ingeniería. Bueno, que se vaya. Sí, Puede ser agregar un aditivo, no sé. ¿Ah? Puede ser agregar un aditivo al suelo también, puede ser. Un aditivo, Claro. podría llegar a ser. No es lo más económico, pero estamos. Y eso traía también como aditivo, de otra forma, si no textil, toda la resistencia en corte en el caso. Haciendo algo, agregando algo. Lo cosemos, le metemos anclaje. ¿No? Por ejemplo, le metemos anclaje. Cortamos la línea de rotura. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando estaba los sombreados, Diego, se veía por dónde se va a romper. Entonces nosotros le metemos anclaje y entonces estamos cortando los materiales la línea de rotura. ¿Qué podemos hacer? Clavarle al pie del talud un estribo importante, lo dimensionamos, lo metemos en el modelo y decimos, bueno, sí, hemos metido un elemento que nos permita a través del empuje pasivo definir que no se me corra tanto el talud. ¿Qué otra cosa más? Hay un sinnúmero de cosas que ustedes pueden plantear. O sea, lo que sí, cada planteo usted tiene que pensar, como siempre les digo, qué es lo que tiene en las manos. Por ejemplo, él me dice aditivo, pero el aditivo hoy por hoy a nosotros nos cuesta una barbaridad. Entonces, siempre hagan cosas que se nos permitan ver. Yo no sé si les comenté, bueno, por ejemplo, hacer cosas innovadoras a organismos del Estado, olvídense. O sea, uno puede estudiar, ser muy avanzado en determinadas cosas, pero si uno quiere aplicar un problema local, donde el medio no te brinda esas cosas, directamente no innoven, traten de ir a la mecánica de suelo tradicional. Bueno, sigamos. Bueno, definimos ya la fase 5.